Hola y bienvenidos a todos al podcast de Pingy.com, el programa dedicado al mundo del descanso. Aquí podréis encontrar las últimas novedades, consejos e información sobre cómo dormir mejor para ganar salud y calidad de vida. Hoy vamos a hablar con Antonio Yuste, que es un entrenador personal especializado en trabajar con ejecutivos estresados, es decir, con personas que quieren cuidarse a pesar de tener muy poco tiempo. No os lo perdáis, va a ser muy interesante. No sin antes recordar que este podcast está patrocinado por nuestro producto estrella del descanso, el colchón Pingy, hecho a mano con productos naturales y fabricado en Alemania. Si quieres un colchón de lujo al alcance de todos, entra en pingy.com. Vale, pues hoy empezamos. Hoy tenemos a Antonio Yuste, que nos va a hablar de el deporte y el descanso. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Gracias por invitarme. Lo primero, el contar conmigo. Y bueno, espero poder ayudar a vuestra audiencia a que intente descansar un poquito mejor. Perfecto, Antonio. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Sí? ¿Habéis descansado bien todos hoy? Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Qué es lo que se trata? Sí. Bueno, pues hoy tenemos este señor que es muy interesante. Lo encontré por casualidad y estuve escuchando muchísimos de sus podcasts y es un señor súper interesante que nos va a hablar sobre todo de las lesiones. Antonio, explícanos un poquito quién eres, eh, qué haces, cuál es tu día a día y cómo vas a hablar de esta parte de las lesiones en el deporte. Vale, bueno, pues yo soy Antonio Yuste de antonioyuste.com. Tengo un podcast que se llama Más que en Forma y soy autor del bestseller Cómo ser tu propio entrenador personal, y yo principalmente lo que me dedico pues es a ayudar a ejecutivos y emprendedores a mejorar su físico y a ser más productivos, ¿no? Entonces, bueno, ya os podéis imaginar que este tipo de perfiles pues lleva una vida muy estresante, con mucha ansiedad, que no para y al final pues le faltan horas, ¿no? Y lo que menos hacen pues, y menos importancia le dan es al descanso. Entonces, pues para nosotros es una baza fundamental integrarlo en la estrategia y cuidarlo muchísimo. Y por desgracia es algo que se tiene en el olvido. La gente pues hace mucho hincapié en el tema de cuando le falta energía el buscar unas vitaminas, incitado por la publicidad, o el intentar comer más o tomar ciertos suplementos, pero la realidad es que llevando una buena alimentación y un buen descanso, realmente no necesitan nada, ni excitantes de ningún tipo como cafeína, ni vitaminas, ni similares, ¿no? Entonces, el principio, estos son los problemas con los que yo me suelo encontrar día a día. Entonces, si os parece, a ver si podemos ayudar un poquito a vuestra audiencia. Porque Antonio, lo comentabas, el principal problema o excusa a veces que ponemos todos para no cuidarnos es la falta de tiempo, ¿no? En este caso, bueno, ejecutivos o personas que tengan trabajos muy estresantes, pero ya cualquiera, ¿no? Por falta de tiempo, pues comemos cualquier cosa rápido, no descansamos las horas suficientes o no hacemos deporte porque decimos que no tenemos tiempo. A veces es verdad y a veces no del todo, ¿no? Porque a veces podemos hacer cosas que no requieren tanto tiempo y podemos igualmente comer bien o hacer ejercicio, ¿no? Eso es, al final todo es una base de una organización y planificación. La diferencia entre un ejecutivo y un emprendedor con una persona por cuenta ajena, con estos años que llevo yo tratando este tipo de perfiles, que bueno, la persona por cuenta ajena puede que salga a las 7 de la tarde o al final tenga que echar 15, media hora más y ya está, y se va a casa. Pero el emprendedor y el ejecutivo, cuando tiene una empresa propia, realmente, igual que yo lo soy, que vosotros lo sois, siempre tiene más trabajo que puedes seguir sacando hasta el infinito, ¿no? Puedes tener trabajo hasta por años. Entonces la clave está en organizarse y decir, estas son las tareas importantes que me voy a hacer hasta hoy, que voy a estar estas 6, 7 horas, y con la comida exactamente igual. La gente se piensa que hace falta invertir 1 o 2 horas en la cocina y prácticamente el darle vuelta y vuelta a una carne o un pescado en la plancha son 5 minutos. Ya prácticamente puedes comprar las cosas ya y prepararla para hacerla una vez en semana y guardarla en el frigorífico, desde los tubérculos, cereales, incluso las verduras, o sea que con eso no hay ningún problema. Al final es
es una falta de organización, como tú dices, y al final son excusas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el organizarnos, el tener que cambiar nuestro hábito, pues cuesta. Y lo más fácil, pues ponernos excusas si no tenemos una razón muy, muy fuerte detrás que nos impulse a hacer estos esfuerzos, ¿no? Claro. Y con el tema del deporte, del ejercicio, por ejemplo, ¿cómo trabajas con tus clientes? Es decir, las personas que te dicen, no, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio todos los días, por ejemplo, ¿cómo trabajas con ellos? Pues mira, el perfil, para que te haga a la idea, más complicado, entre comillas, que yo tengo, que otros entrenadores incluso dicen, no te puedo ayudar, son ejecutivos que están constantemente viajando internacionalmente. Precisamente en el programa anterior le hice una entrevista a un cliente mío que se la pasa prácticamente cada 2 o 3 semanas viajando de 1 o 2 semanas en viajes internacionales. Entonces, claro, pues ahí te la tienes que apañar porque los gimnasios no suelen contar con los hoteles de los gimnasios no suelen contar con las instalaciones adecuadas, como mucho a lo mejor tienes una máquina de esta multiestación de Decathlon o un par de pesitas, y al final pues le hacemos rutinas de entrenamiento con peso corporal, con bandas elásticas que lleva en la mochila, o incluso si el gimnasio tiene unas mancuernas, pues con eso se puede entrenar perfectamente. Y cuando ya está en casa, que ya puede ir a un gimnasio, que puede entrenar en casa con su material, pues tenemos dos rutinas de entrenamiento, una para cuando está de viaje y otra que no. Pero da igual, al final el caso es que nosotros, los entrenadores y los nutricionistas, nos adaptemos a las circunstancias del cliente y no al revés. Yo tengo clientes desde que solo pueden entrenar de 20 a 30 minutos 3 veces en semana, a otros que tienen mucho más tiempo, y con 20 minutos 30 a 3 veces en semana se pueden conseguir ya resultados. La clave está en adaptarse y que el entrenador en este caso y dietista pues le diseñe ese plan adaptado a esta persona, igual que con la alimentación, ¿vale? Lo que sí que es importante, hablando del descanso, es que cada persona tiene un perfil diferente. Dependiendo de la edad, dependiendo del estrés y de la ansiedad que tenga, esa persona va a poder soportar un volumen de entreno y unos niveles de recuperación diferentes. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta ya con el tiempo y con todos los estudios que hay publicados, es que una persona de más de 50 años, un ejecutivo con una vida estresante, normalmente le funcionan mejores los días de entreno, sí y no. Y ahí sí que tenemos que cuidar muchísimo el descanso porque influye en los niveles de recuperación. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo he tenido ahora mi segundo hijo, tiene ya 7 meses. Y bueno, los primeros 2 o 3 meses, bueno, si tenéis hijos vosotros, que no lo sé, y si no también lo sabréis. Bueno, pues no, creo que ninguno de los 3. No, bueno. Nosotros no tenemos ninguno hijos, sí. Sí, yo soy el más mayor, pero bueno, pues, no tenemos tiempo ni ni para tener hijos. Bueno, pues a lo mejor llega o a lo mejor no, depende de lo que queráis. Pero bueno, en tal caso, vosotros sabéis porque tendréis amistades que al principio pues se duerme poco, ¿no? Se duerme poco pues porque no duerme por la noche, luego se despierta, luego el otro tenéis que llevarlo al cole, lo que es la vida de padre, ¿no? Entonces, con todo esto quiero llegar que yo con el mismo tipo de entrenamiento, la misma rutina de entrenamiento que llevo haciendo varias semanas y la misma alimentación, yo progresaba, ¿vale? Me encontraba con energía y conseguía buenos resultados. En cuanto ya nació mi hijo, esos 2 o 3 primeros meses en los que yo prácticamente dormía cada hora y al final dormía 2 o 3 horas mal dormida, un día tras otro, ya ahí empecé yo a notar falta de energía, cansancio y al final hasta que a las 3 o 4 semanas pues tuve que coger y decir, mira, ahora como ahora mismo no depende de mí, entre comillas, porque de día no puedo dormir porque tengo que trabajar, pues tengo que ajustar el volumen de entrenamiento a lo que son estas circunstancias. Si yo no descanso lo suficiente, no puedo entrenar al ritmo que entrenaba antes porque no me recupero lo suficiente, porque en los procesos de descanso es cuando los niveles hormonales se elevan, el cuerpo se recupera, se producen las regeneraciones musculares, el descanso, también el cerebro descansa, los niveles de insulina mejoran, baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces todo esto es súper importante para luego rendir en los entrenos y poder progresar. Entonces hay 2 opciones, o descansamos o reducimos el volumen de entrenamiento. Lógicamente siempre lo ideal, y hay que intentar por todos los medios descansar. Yo me encuentro con clientes que me dicen, es que no tengo tiempo para dormir, solo estoy durmiendo 6 horas. Y al final, ¿sabéis lo que pasa la mayoría de las veces? Al final es una falta de organización, porque sí, tú puedes tener mucho trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Que con la tecnología al final
tú te pones ya por la tarde, noche por el móvil, mientras ves la tele, que si te pones a ver una película, te pones a responder email, te pones a tontear con el Instagram, con Facebook, y al final te tiras hasta las 12, hasta las 1 de la mañana, chateando, haciendo tonterías, y luego al final pues estás desvelado, y al final pues coges el sueño a las 2, a las 3 de la mañana, y tienes que estar a las 7 en pie. Y yo con la mayoría de mi ejecutivo incluso tengo que hacerle un poco un proceso de coaching en el que decirle, mira, no cojas absolutamente nada a partir de las 8, las 9, cuando ya termine, nada de tecnología, no te pongas nada violento, come despacio, sentado, tranquilo, relájate, y ahí ya es cuando han podido subir por a lo mejor de 5 o 6 horas, que ya estaban en una fase restrictiva del sueño, donde lo que son sus sistemas hormonales se deprimen, ya empiezan las lesiones que no se recuperan, falta de energía, falta de testosterona, falta de líbido, todo esto influye en el descanso. O sea, fijaos lo importante que es el descanso y lo poco que se tiene en cuenta. La gente está obsesionada con los suplementos y con las cosas mágicas, y en realidad es muchísimo más potente, y el 90-95% de una salud y un rendimiento deportivo, físico y el tener una buena estética, los 3 pilares de descanso, alimentación y ejercicio, no es más. Y la alimentación y el ejercicio no van a funcionar sin un buen descanso, porque al final el ejercicio no puedes entrenar con un volumen alto si no estás descansado, y la alimentación, como influye directamente en las hormonas, en los niveles de insulina, en el cortisol, en la testosterona, progesterona, estradiol, todo eso hace que tu organismo pueda asimilar todos esos alimentos y que pueda rendir y que pueda ir a los sitios a los que tiene que ir, ¿no? Para que ese ejercicio, ese estímulo que tú has provocado, pues produzca los efectos deseados. Y el problema es que se habla muy poco de esto y no se le da importancia. Claro, la gente muchas veces no es consciente de la importancia de esto que tú comentabas, ¿no? Uh-huh. Porque, pues sí, lo de la tecnología, los móviles, tablets, ordenadores, ya no solo un ejecutivo, al final cualquiera de nosotros estamos más o menos enganchados, pero que estamos todo el día mirando el móvil, el trabajo que nos mandan emails y los estamos mirando a cualquier hora, y por la noche, cuando llega el momento que deberíamos estar ya descansando, nuestro cuerpo debería estar ya preparándose para el descanso, pues seguimos ahí pues mirando el móvil, redes sociales, etcétera, y eso nos perjudica muchísimo, ¿no? Entonces, la importancia del descanso, ¿no? De no invertir o no gastar dinero en lo que tú decías, en suplementos, en productos especiales de alimentación, simplemente comer bien y descansar bien, y ganaríamos en salud y ahorraríamos bastante dinero, ¿no? Claro, es que el problema es que la gente, para el tema del descanso, aparte que no le da importancia, los pocos que le dan algo de importancia, luego no se organizan esta rutina, lo que hemos hablado, de no utilizar tecnología pasada a cierta hora de la noche, no ponerte cosas violentas, no ponerte a estudiar por la noche. Si te pones a leer algo, que no sea algo que requiera especial concentración, ni que sea algo de que tu trabajo o nivel profesional o un curso que estés haciendo dependa de ello, ¿no? Que sea a lo mejor una novela o algo así de ocio que te pueda relajar un poco. Luego después, que no tenga aparato en la habitación es bastante importante, porque si tú tienes un zumbido de fondo sonando continuamente en la habitación, aparato electrónico, tiene el ordenador, cosas, todo eso dificulta la calidad del sueño. Luego después que para que se active la melatonina, pues necesitas que la habitación esté también a oscuras, que hay gente que no duerme a oscuras, entonces todo esto ayuda. Sí que hay ciertos suplementos como el triptófano, ¿no? La melatonina, que pueden ayudar a tener un sueño más reparador y más conciliador. Pero en principio, una persona que coja estos hábitos saludables, en principio, si no tiene ninguna disfunción, debería poder concebir el sueño perfectamente. Y además es que ya durmiendo, pasando de dormir de 5 horas para abajo a dormir 7, es un cambio enorme en su vida. Estamos hablando de tener energía, de cambiarte el sentido del humor. Yo, por ejemplo, yo reconozco que yo cuando no duermo me pongo de mala leche. Yo llevo varios días sin dormir. Sí, y yo creo que nos pasa a todos esto. Yo no sé, hay gente que yo veo que bueno, que no le afecta tanto. A mí, yo lo siento, pero a mí el no dormir me afecta. Sí. Y yo tengo más mala leche, doy malas contestaciones, y de otra forma pues estoy más contento, tengo más ganas de hacer cosas, y de la otra forma me duele la cabeza, estoy deseando que acabe el día, no tengo ganas de ser productivo, ni innovar profesionalmente, y todo eso pues día tras día te va agotando. Aparte que ya hormonalmente
te afecta bastante, ¿no? Y lo ejecutivo y lo empresario, a mí me ha pasado también que yo cuando yo empecé cuando ya me salí como director de marketing, que yo trabajaba para empresas y ya me dediqué en mi negocio de entrenamiento personal, yo al principio, como quería echar a andar el negocio muy rápido, pues claro, tienes una montaña de trabajo, unas cosas, una cantidad de proyectos y cosas que hacer para lanzarlo todo, que tienes 2 años de trabajo ahí que podría estar interminablemente. Y al final es sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y al final no te acuestas nunca. Y a mí hay una historia que me gusta mucho de Jorge Bucay, no sé si lo conocéis, el escritor. Sí. Bueno, pues hay una que se llama, de un libro que se llama Déjame que te cuente. Bueno, lo voy a contar así rapidito, ¿vale? Si tenemos tiempo. Es una que hay un padre de familia en un pueblo y quiere ser leñador, ¿no? Entonces un día pues instalan allí una sucursal de una fábrica de madera y el hombre al final pide trabajo y tal y al final se lo conceden, se esfuerza muchísimo durante el día, es el mejor leñador, cada día echa más horas en el trabajo, ¿no? Al final el hombre pues echa 10, 12 horas, pero cada vez ve que rinde menos, que rinde menos, que rinde menos, a pesar de esforzarse muchísimo y darlo todo, incluso echar horas extra, ¿no? Y total, que al final, él ya llorando allí entre lágrimas, le dice al encargado, mira, no sé qué pasa, doy lo mejor de mí, y al final no rindo nada, ¿no? Y le dice al final el encargado, dice, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha, no? Pues al final es lo que yo pienso, y al final todos los emprendedores coinciden en que cuando llevas ya un tiempo, y todos los ejecutivos, en que es mejor trabajar 7 u 8 horas productivas, descansar bien, que estar 12 horas agotado o 15 horas trabajando, porque va a rendir mucho menos, lo va a hacer con menos ganas, va a ser menos innovador, menos productivo, y esto es algo que cuesta aprender hasta que uno ya lleva unos años, ¿no? Lo que pasa es que al final, al principio, pues las ganas te pueden de querer hacerlo todo muy rápido y sacar mucho trabajo, ¿no? Claro. Antonio, en tu página web, antonioyuste.com, tienes muchas cosas interesantes, hablas sobre muchos temas y queremos resaltar, tú hablabas de las lesiones, ¿no? En el deporte Eso es. y la importancia de cómo recuperar esas lesiones, el factor, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo influye el descansar bien para poder recuperarse de esas lesiones, ¿no? Queríamos que nos hablaras un poco de eso. Claro, pues mira, primero, una lesión se puede producir por un mal movimiento ejecutado repetitivamente, ¿vale? O también, que es lo que suele pasar muchas veces, que tenemos un volumen de entreno alto que supera nuestras capacidades de recuperación. Y en las capacidades de recuperación, pues influye el descanso. Si nosotros no, lo que me pasó a mí cuando yo tuve mi hijo, ¿no? Si no descansamos lo suficiente, pues ese entreno tenemos que bajar ese volumen de entreno, ¿no? Una vez que ya ha ocurrido esto, pues lógicamente ya se ha producido una lesión, ya sea una sobrecarga en un tendón o una rotura parcial o total en un músculo. Entonces la clave es descansar bien, ¿vale? Tener un buen descanso, reparador, dormir 7 u 8 horas, porque la gente se obsesiona mucho con el ejercicio y entrenar más y más y más, pero no olvidemos que nosotros con el ejercicio provocamos un estímulo, pero durante el ejercicio no es cuando se produce la mejora. La mejora se produce los días después. Y en eso se produce un proceso inflamatorio que el cuerpo tiene que resolver. Y ese proceso inflamatorio que el cuerpo tiene que resolver por una serie de mecanismos fisiológicos, como es el omega 3 a través del ácido araquidónico, etcétera, ¿no? Que estimula la vía mTOR, para aumentar la síntesis proteica y que al final pues lo que hace es aumentar el grosor del sarcómero y aumenta la fuerza, etcétera, pues el descanso es fundamental. Mientras menos descansemos, esa fibra o ese tendón dañado más tiempo va a tardar en recuperarse. Incluso no se va a recuperar si no tenemos el descanso suficiente. Entonces, un mínimo de dormir de 7 u 8 horas todos los días, porque la gente piensa que el sueño se recupera y dice, bueno, duermo 5 o 6 horas al día y luego después, el fin de semana, pues intento dormir 8 o 9. Eso no es así, al final no se suma el cómputo semanal y si has dormido una media de 7 horas. O sea, hay que dormir un mínimo dependiendo de la persona, pero que menos que 7 horas al día para la mayoría, ¿no? Entonces, en esos procesos lesivos, aparte, lógicamente, de reducir el volumen de entreno o incluso suprimirlo, dependiendo del tipo de lesión y lo que dictamine el médico con el diagnóstico, el descanso es fundamental y el médico
lo va a decir así, que tienes que descansar tus 7 u 8 horas y de buena forma, ¿no? En un buen colchón. Ujú. Pues me parece muy interesante, ¿no? Lo que comentabas, sobre todo lo que comentas que los resultados, ¿no? Cuando uno hace Ujú. ejercicio no son inmediatos, ¿no? Que parece no sé, a veces vas al gimnasio y ves al típico que está ahí levantando pesas y tal, y como que suelta la pesa y se mira al espejo como, como diciendo, a ver si ha crecido ya el músculo. Entonces, que eso no es muy interesante. A mí me parece muy interesante, ¿no? Que Claro, no, sí que no se conocía produce. eso. Ujú. Sí que se produce cuando tú estás entrenando, como al final se deja de producir, se deja de bombear en mayor medida sangre al estómago, se paraliza el proceso digestivo y se bombean sangre a los músculos. Al haber más nutrientes en los músculos, pues sí que hay una sensación como de bombeo, ¿vale? El músculo se ve más pleno, se ve como hinchado, por decirlo así, por eso la gente se mira al espejo y en el espejo durante el entrenamiento pues se ve mejor que luego en casa cuando están relajados, porque el músculo está como hinchado así, hablando coloquialmente. Pero ¿qué pasa? Que esto es temporal, ¿vale? Esto luego cuando llega a casa se va. Los efectos de cambios permanentes a largo plazo, que realmente ha habido una mejora en fuerza y en masa muscular, se van produciendo pues, a lo largo de las semanas, meses y años. Claro, de Y ahí la importancia pues de tener unos buenos hábitos, tanto alimentarios como de descanso, para que todos ese esfuerzo, ¿no? que estamos haciendo, pues dé su fruto, ¿no? Pues si hay alguna lesión, para que se recupere bien, o simplemente para eso, para que nuestro cuerpo vaya consolidando, ¿no? Los resultados de ese ejercicio, de ese claro, trabajo. fíjate, se me está ocurriendo ahora, hasta en lo mayor de los extremos, ¿vale? Aunque no sea el perfil, supongo, de la mayoría de los oyentes, en el culturismo más extremo de competición, hablamos de las personas más fuertes del mundo, que van a los campeonatos mayores del mundo, que los ve ahí con unos cuerpos súper desarrollados. Al final, la mayoría, todos, reconocen que cuando han dado realmente el salto de amateur a profesionales, han sido cuando han descansado sus 8, 10 horas y no han hecho nada más. Dice, mira, cuando ya dejé yo mi trabajo y me dediqué profesionalmente a esto, que lo único que hacía era dormir, descansar y entrenar, esa es la única forma en la que yo realmente consiguieron dar el salto. Y todos los deportistas, la mayoría de los deportistas, no solo en el ámbito de culturismo, lo nota. Y mientras más alto nivel tenga y más entrenamiento, más descanso va a necesitar. Ujú. Pues nos parece muy interesante todo esto, porque lo que comentábamos, la gente no es suficientemente consciente de la importancia de un buen descanso, ¿no? Pues Antonio, nos ha resultado muy interesante hablar contigo, todo lo que nos has contado. Y nada, para terminar, nos gustaría que nos recordaras un poquito dónde puede encontrarte cualquier persona que nos esté escuchando y quiera contactar contigo o quiera buscarte, que nos recuerdes dónde podemos encontrarte. Pues mira, me podéis encontrar en antonioyuste.com, ahí tenéis el enlace a todas mis redes sociales, también me podéis enviar un correo o por la web o en hola@antonioyuste.com o también pues podéis encontrarme en mi podcast Más que en Forma y apuntaros y escuchar el programa. Muy bien, Pues perfecto. perfecto, muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y ahora sí, buenas noches a todos y feliz descanso. Y no sin antes recordaros nuestro producto estrella, nuestro colchón Pingui, hecho a mano, con productos naturales y fabricado en Alemania. Él os asegura un descanso placentero y reparador, donde la salud de vuestra espalda y órganos vitales de vuestro cuerpo van a experimentar una gran relajación con el beneficio de un sueño reparador. No lo penséis más, pasar por pingui.com y adquirir el colchón más recomendado para vuestra salud.